Listo. Buenos días a todos. Buenos días, Buenos doctor. días, doctor. Buenos días. Bueno, a ver, denme un momento. Ahí está. ¿Alguna duda de lo que vimos la clase pasada? ¿Duda, comentario, algo? No, hasta ahorita no, doctor. La clase pasada no la han subido, ¿verdad, doctor? De hecho, estoy en eso. Bueno, acabo de subir algo. Pero, a ver, dejen ver. La clase pasada fue del 21, ¿verdad? Sí. Sí, del 21 de octubre. Esa es la que subí. La acabo de subir. Ya está disponible en YouTube. Ok, gracias. Y la del 19 les dejé el trabajo que ya vi que ya me enviaron. ¿Correcto? Sí. Sí, doctor. Ok, entonces, ¿alguna duda sobre transformada Z? Por ahorita no. Ok, a ver, entonces, quiero ahondar en unos temas de la transformada Z. En especial porque más al rato les comentaré algo acerca del proyecto final. A ver, entonces. Perdón. Ok. Ahí debe verse ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, entonces, si no mal recuerdo, lo último que estábamos viendo era transformada Z inversa. Y creo que eso, pues dicen que no tienen problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otras cosas ahorita relacionadas a la transformada Z. La primera que quiero comentarles o mencionarles es acerca de la definición de función de transferencia. La función de transferencia como tal es la transformada Z de la respuesta al impulso de un, ¿cómo se llama? De un sistema, ¿de acuerdo? Y la función de transferencia se define como el cociente, en el dominio Z, el cociente de la salida sobre la entrada, ¿de acuerdo? En el caso de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, este cociente siempre va a ser un cociente de polinomios, ¿ok? Por ejemplo, z a la menos 2 más 3z a la menos 1 más 1 y acá abajo z a la menos 3 más 2z a la menos 2 más z a la menos 1 menos 5. Como ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí puntos importantes. En sistemas lineales e invariantes en el tiempo, esa función de transferencia es un cociente de polinomios, ¿de acuerdo? Y, bueno, llamémosle, por ejemplo, esto h de z, y por definición, la respuesta al impulso, si la llamamos h de n, por definición, la respuesta al impulso no es otra cosa que la transformada z, perdón,
la función de transferencia no es otra cosa que la transformada z de la respuesta al impulso. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo una vez la respuesta, la función de transferencia, podemos calcular la respuesta al impulso y viceversa. Si conocemos la respuesta al impulso, pudiéramos calcular la función de transferencia. Ahora bien, es común o es habitual que la función de transferencia, es decir, esta función que tenemos en el dominio Z, lo que se busca o lo que buscaríamos es de que el orden del polinomio del denominador sea de orden mayor que el del numerador. Es decir, buscaríamos que este polinomio sea de mayor orden que el polinomio del numerador. Si eso no se cumple, es decir, que el polinomio del numerador sea mayor, entonces llevamos a cabo la división de polinomios de tal manera de que tendríamos ¿cómo se llama? Un resultado de esa división y nos quedaría un residuo. Y ese residuo ya lo podríamos expresar como algo de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces es habitual siempre tener o siempre expresar nuestra respuesta a la función de transferencia, perdón, así como un cociente de polinomios donde buscaríamos que el polinomio del denominador sea de mayor orden. Ahora bien, por otra parte, las raíces tanto del numerador y del denominador tienen un nombre especial. Las raíces, es decir, todos aquellos valores de z que hacen 0 el numerador, raíces del numerador, se conocen como los ceros de la función. Y las raíces del denominador, es decir, todos aquellos valores de z que hacen 0 este polinomio y por consiguiente hacen infinito toda la función, se conocen como los polos de la función. ¿De acuerdo? Creo que eso ya lo habían visto alguna vez en sus clases de control, ¿no? Sí, Sí, un poco. a ver, Sí. pero ¿cómo le versión hay? Ok. Entonces, estas dos, estas dos características o estas dos raíces, estos polos y estos ceros, definen completamente el comportamiento de nuestro sistema, ya que definen cuál es el comportamiento de esa función de transferencia y por consiguiente cuál va a ser el comportamiento general de todo el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esos polos y esos ceros, podemos definir un diagrama que se conoce como el diagrama de polos y ceros. Que el diagrama de polos y ceros es un diagrama en el plano complejo en el cual de forma gráfica nos va a indicar dónde se encuentran esos polos y esos ceros. Algo interesante de este diagrama de polos y ceros en sistemas discretos es de que nosotros estamos interesados en ciertas regiones y en específico una frontera que va a definir si nuestro sistema es estable o inestable. Y esta frontera es el círculo unitario, ¿de acuerdo? Entonces este eje de aquí es real, este es el imaginario, todo esto es el plano Z y este círculo es el círculo unitario el cual tiene característica de que su radio es de valor 1, ¿ok? Entonces, algo que es interesante de estos sistemas es
ubicar dentro de este diagrama de polos y ceros, bueno, dentro de este plano complejo, donde se ubican los polos y los ceros. Los polos los vamos a denotar como una cruz, bueno, un tache. Esos van a ser nuestros polos. Y los ceros como un círculo. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo ahorita sencillito. Supongamos que h de z es igual a z menos 1 en el numerador, y en el denominador es el polinomio que resulta de multiplicar los monomios z menos 2 y z más 3, por ejemplo. Bueno, z más punto 3. ¿Ok? Entonces, de esta expresión que les acabo de notar, el 0 se ubica en 1, ya que cuando z iguala a 1, el numerador se vuelve 0 y por consiguiente toda la función se vuelve 0. Entonces el 0 se encontraría en esa posición. Esa posición es donde el plano z vale 1. ¿De acuerdo? Y ahora bien, los polos. Este sistema tiene dos polos. Un polo estaría en z igual a 2 y el otro polo estaría igual en z igual a menos 0.3. ¿De acuerdo? Entonces el primer polo estaría por aquí. Si continúa, bueno, a ver, dejen que se refresque la pantalla. Ajá. Si continuáramos el eje de los reales y aquí pusiéramos el valor de 2, ahí estaría ubicado nuestro polo. Y el otro polo estaría ubicado en z igual a menos 0.3. Menos 0.3 pudiera ser por aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está ubicado nuestro otro polo, ¿de acuerdo? Entonces, con eso perfectamente ya estamos definiendo o definimos en gran medida nuestro sistema, el comportamiento de nuestro sistema, ya que los polos y los ceros nos van a decir cómo se comporta nuestro sistema. Algo que es interesante, o no, viendo primero paralelismos con la transformada de Laplace, si recuerdan el diagrama de polos y ceros también existe para sistemas continuos. Ahí la frontera que es de interés para ustedes es el eje J omega. Este es el eje J omega. Este es el eje sigma. Este eje J omega es de interés, ya que si los polos se ubicaban en el semiplano derecho, es decir, en esta región, su sistema es inestable, y si sus polos se encuentran en esta región, en el semiplano izquierdo, su sistema es estable, ¿de acuerdo? Entonces, esta frontera es su frontera de interés, por ejemplo. En el caso de sistemas discretos, les mencionaba que esa frontera de interés es el círculo unitario, y aquí lo que podemos decir es que si los polos se encuentran dentro del círculo unitario, nuestro sistema es estable. Si los polos están fuera del círculo unitario, entonces el sistema es inestable. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta este punto? No, doctor, todo está bien. No, todo bien. Ok. Y bueno, nomás para recordar un poco acerca de las regiones de convergencia. Por definición, la región de convergencia nunca puede contener a un polo, ya que un polo es un valor de z que hace infinito esa función. Y lo que buscamos en las regiones de convergencia son todos los valores de z que no son infinitos, que no hagan infinita la función. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la región de convergencia nunca va a contener a los polos, ¿de acuerdo? Si nuestro sistema es causal, habíamos visto que para sistemas causales, la región de convergencia, a ver si está pintando, sí. La región de convergencia es un círculo, es la parte externa de un círculo
Perdón por rayar todo. Y de hecho, el radio de ese círculo va a estar delimitado o va a estar dado por la amplitud máxima de todos los polos. Es decir, el polo que tenga la amplitud máxima, ese es el que va a estar definiendo el radio de ese círculo que va a definir la región de convergencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siempre y cuando el sistema sea causal. Es decir, que no tengamos dependencia de la entrada actual y pasadas. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto? No, doctor. ¿Algo? ¿Todo bien? Sí. Bien. Entonces, veamos esto. Definamos ahorita un sistema que es ¿cómo se llama? Que sea estable. Por ejemplo, h de z. La estabilidad nomás está dada por la posición de los polos, eso es importante. Los ceros pueden estar en cualquier parte. Eso no va a definir la estabilidad. Los importantes son aquí los polos, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que tenemos z menos 1 y en el denominador tenemos z menos 0.2 y z menos 0.1. Y vamos a... Bueno, así ya. Este de aquí es un, ¿cómo se llama? Un sistema. Si dibujáramos el diagrama de polos y ceros, siendo el círculo unitario, ay, qué mal dibujado está. El cero estaría ubicado en 1 y el par de polos estarían ubicados en punto 2 y en punto 1. Punto 2, punto 1. ¿Ok? Y bueno, ahí está ya definido completamente nuestro sistema, ¿no? Ahora vamos a hacer un paso más allá. Bueno, aquí algo interesante antes de dar ese paso es mencionar que la posición de los polos les va a definir el comportamiento del sistema como tal, ¿no? Bueno, también la posición de los ceros. Aquí a lo que quiero llegar es de que, por ejemplo, un filtro pasa-bajas va a tener los polos en cierta posición, un filtro pasa-altas va a tener los polos en otra posición, así sucesivamente, ¿no? Eso se va a clarificar un poco más cuando veamos transformada de Fourier y así podamos ver el espectro de frecuencia o la función de transferencia, perdón, del filtro, ver qué funciones, qué componentes frecuenciales está atenuando o dejando pasar los filtros, ¿de acuerdo? Y eso va a estar en función de la ubicación de los polos y ceros. Entonces, aquí algo importante es ver que esa posición de los polos y ceros es importante para definir la característica de nuestro sistema. Entonces, bueno, eso lo retomamos un poco más adelante. Sin embargo, quiero que vean lo siguiente. A partir de esta expresión, de esta función de transferencia que yo estoy definiendo, pudiéramos definir o extraer la ecuación de diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, nomás para desarrollar esa idea, veamos lo siguiente. Expandiendo, por ejemplo, o desarrollando esa multiplicación de monomios que tenemos en el denominador, esa multiplicación nos quedaría por z menos 0.2 por z menos 0.1, sería z cuadrada menos 2.2z menos 0.1z más 0.02. Creo que sí, ¿verdad? Entonces sería z cuadrada menos 0.3z más 0.02. Ahí está. Esa es nuestra función de transferencia. Ahora bien, para estar habituados a lo que teníamos antes de que trabajamos con z a la menos 1, z a la menos 2, que nos representan retrasos, podemos multiplicar arriba y abajo
por z a la menos 2 y no se ve afectado esa función de transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos quedaría igual a z a la menos 1 menos z a la menos 2. Y abajo quedaría 1 menos 0.3 z a la menos 1 más 0.02 z a la menos 2. Y esto es igual a la definición que habíamos dado, que es igual a la salida entre la entrada. ¿Ok? Yendo un poco más allá de eso, esa expresión la podríamos definir como, o bueno, pasando la x de z de un lado y las y de z del otro lado, tendríamos que es x de z que multiplica z a la menos 1 menos z a la menos 2 igual a y de z que multiplica a 1 menos 0.3 z a la menos 1 más 0.02 z a la menos 2. Desarrollando esto, tendríamos x de z que multiplica z a la menos 1 menos x de z que multiplica z a la menos 2. Esto es igual a y de z menos 0.3 y de z, z a la menos 1, más 0.02 y de z por z a la menos 2. Ahora bien, de esta expresión que acabo de obtener, pudiéramos obtener la ecuación de diferencias. ¿Cómo sería eso? Pues sacándole la transformada z inversa a esto. Y vean lo siguiente, transformada z inversa de todo esto es transformada z inversa de este elemento, del primer elemento, menos transformada z inversa de este otro elemento, y eso va a ser igual a transformada z de esta y de z, menos la transformada z de este término, más la transformada z de este otro término, ¿de acuerdo? La transformada z del primer término, es decir, x de z, z a la menos 1, si recuerdan por las propiedades de la transformada z, sería x de n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente sería menos x de n menos 2. Y esto sería igual a y de n menos 0.3 y de n menos 1 más 0.02 y de n menos 2. Y ya nomás dejándolo en la forma que conocemos típicamente de las ecuaciones de diferencias, que decimos y de n es igual a toda una expresión. Esto sería y de n es igual a 0.3 y de n menos 1 menos 0.02 y de n menos 2 más x de n menos 1 menos x de n menos 2. Y esa sería nuestra ecuación de diferencias. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Sí, doctor. Y esta ecuación de diferencias es la que terminarían implementando en su dispositivo digital. Es decir, dentro de un programa estarían diciendo el valor actual de y de n es igual a 0.3 veces el valor que teníamos en la salida pasada menos 0.02 veces lo que teníamos en la salida hace 2 instantes de tiempo, más la entrada que tuvimos en el instante de tiempo anterior, menos la entrada que tuvimos hace 2 muestras, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Sí. Ok, entonces, ¿por qué les menciono esto? ¿O para qué es importante todo esto? Vean que ahorita ustedes, a partir de un diagrama de polos y ceros,
que es el que definiría el comportamiento de su sistema, pueden llegar perfectamente, ya con este procedimiento, pueden llegar perfectamente a la ecuación de diferencias, que es la que terminarían implementando en, ¿cómo se llama? En su dispositivo digital. Entonces, aquí ya nomás la tarea es, si quisieran definir un filtro, por ejemplo, sería encontrar cuáles son las posiciones de los polos y los ceros, a partir de eso sacar la función de transferencia y seguir todos estos procedimientos para obtener así la ecuación de diferencias, y eso es lo que terminan implementando. Entonces, creo yo que hasta este punto, bueno, con esto que les he explicado, ustedes ya podrían implementar un sistema, salvo esta característica de cómo encontrar esos polos y ceros. Pero si yo les diera, o si ustedes de alguna otra manera encontraran esa posición de los polos y ceros para poder determinar el comportamiento de su filtro, entonces ya podrían implementar el filtro como tal. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué quería mencionarles esto ahorita? Para poder empezar a hablar del proyecto final, porque ya casi entramos a noviembre y pues todo esto se termina, pues realmente no sé hasta cuándo se termina, creo que mediados de diciembre o algo así, pero no estoy seguro. Bueno, el caso es de que para que tengan como mes y medio para desarrollar su proyecto final. ¿Qué es lo que les estaría pidiendo en el proyecto final? Entonces hagamos un paréntesis y hablemos del proyecto final. Como saben, o bueno, si les había platicado anteriormente, a sus compañeros de otras generaciones lo que les había pedido es de proyecto final es de que me implementaran un ecualizador de audio de 4 bandas en un FPGA, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que hace ese ecualizador de 4 bandas? Por una parte entra el audio analógico, pasa a un convertidor analógico digital, y esta señal ya digital estaría entrando a su FPGA. Internamente lo que haría el FPGA sería un banco de 4 filtros. Serían todos estos filtros digitales, es decir, tendrían que implementar la ecuación de diferencias de cada uno de estos 4 filtros e implementarlo en su FPGA. Estos filtros, yo les daba la libertad que ustedes escogieran ¿cómo se llama? Las frecuencias de corte y todo eso, nomás con la restricción, por decirlo así, de que uno fuera un filtro pasabajas, otro filtro fuera un filtro pasaltas y 2 pasabandas, ¿no? El chiste es de que los 4 filtros abarcaran todo el espectro que se iba a trabajar, ¿no? Entonces, estos filtros se implementan de manera digital. Tenemos ya la señal de cada una de las ramas, la señal filtrada. Eso pasaría por un control de ganancia, por ejemplo, desde 0 hasta 1 para cada uno de ellos. Y posteriormente también de manera digital se mezcla esa señal, es decir, se suman todas esas señales filtradas y de esa manera ya tienen la señal de audio ecualizada. Aquí sería señal todavía, aquí a la salida sería todavía señal de audio digital, y lo que les pedía ya a sus compañeros es que pusieran aquí a la salida un convertidor digital analógico, y ya a la salida se tendría que escuchar la señal, ¿cómo se llama? Modificada, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes deberían de haber puesto en su FPGA deberían de haber puesto entradas para controlar la ganancia de cada una de estas ramas, de tal manera de que si yo dijera, quiero escuchar puros graves, pondría en uno este control de ganancia, el primero, y los demás los pondría en 0, y así ya nomás escucharían los puros graves. O si quisiera escuchar nomás puros agudos, se pondría toda la ganancia en el filtro pasa altas y los otros filtros se pondrían en ganancia 0. ¿De acuerdo?
O si yo quisiera hacer como una mezcla o un mix, digamos, bueno, ecualizar propiamente, es decir, que quisiera que los graves y los sonidos agudos se escuchen más que los sonidos medios. Entonces pondría, por ejemplo, el filtro pasabajas en punto 8, el primer filtro pasabanda en punto 3, el otro en punto 4 y el otro el filtro pasaltas en punto 7, por ejemplo, ¿no? Y escuchar cómo sale el sonido con eso. Bueno, aquí el detalle con esto es de que, bueno, toda esta parte, todo esto que estoy encerrando, se implementa en el FPGA, ¿ok? Es decir, ustedes hacen la descripción de hardware para encontrar ese comportamiento de los filtros y toda la cosa. Ahora bien, por causa de la pandemia y todo esto y de que no va a ser todo esto presencial, pues voy a cambiar un poco el proyecto, ¿no? Van a seguir implementando el filtro, sin embargo, ya no me presentarían así en físico que esté funcionando, sino que ustedes van a hacer la descripción de hardware para una descripción de hardware en Verilog, como si lo fueran ya a programar para el FPGA. Sin embargo, lo que van a hacer extra es diseñar una cama de pruebas. Bueno, antes de seguir, ¿alguno de ustedes ha trabajado con descripción de hardware, o sea, en Verilog o VHDL o lo que sea? No. Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Yo no. No, yo. No. No. Muy poco. Ok, He pues, utilizado Verilog. ok, pues creo que con este tiempo tienen más que suficiente como para encontrar las bases y poder describir esto. Entonces, bueno, creo que la mayoría no tiene nociones de esto, entonces les voy explicando más o menos qué es una cama de prueba. Veámoslo, esta descripción que van a hacer en el FPGA, que se hace en Verilog. Verilog es un lenguaje de descripción de hardware, que a diferencia de C, lo que hace es, o bueno, el paradigma en la descripción de hardware, a diferencia del de descripción, bueno, el software o lo que sea, es de que ustedes están describiendo bloques que se pueden estar ejecutando de forma paralela, ¿de acuerdo? Mientras que en software, todo se va ejecutando de manera secuencial. Verilog también permite la descripción secuencial y todo eso, pero bueno, el principal paradigma es de que puede describir cosas que se están ejecutando de forma paralela. Entonces, esa es la primera característica que tenemos en la descripción de hardware, ¿no? Y bueno, es un lenguaje que permite describir hardware y que posteriormente se puede descargar a un FPGA y ya el FPGA obtendría esa característica que ustedes están describiendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un microcontrolador o en este caso un ecualizador o lo que ustedes quieran. Cuando ustedes hacen hacen un diseño, por ejemplo, este caso del ecualizador, ustedes de alguna manera tienen que probar que ese diseño sea correcto, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que esta caja negra es su diseño, ¿de acuerdo? El cual tiene entradas y salidas. Lo que hace una cama de prueba es otro programa típicamente escrito también en Verilog o VHDL, que lo que va a ir haciendo es ir inyectando estímulos a este bloque que ustedes acaban ¿cómo se llama? De definir, y ese bloque va a arrojar resultados. Entonces lo que van a estar haciendo ustedes es ir almacenando esos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente lo que estaría haciendo esa cama de pruebas es inyectar señales. Para este caso del filtro, estaría inyectando señales y ustedes estarían recibiendo o almacenando las señales de respuesta.
Y posteriormente, lo que ustedes tendrían que hacer, ya con un software extra, es analizar, por ejemplo, si la señal que están ustedes inyectando está dando la respuesta adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace una cama de prueba. Validar o probar que su sistema que acaban de describir sea correcto. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes como proyecto final es la descripción del hardware, o sea, su ecualizador, y la cama de pruebas que va a validar todo esto. Aquí, por ejemplo, bueno, ¿alguna duda hasta este punto? No, doctor. No. Muy bien. Todo este procedimiento en principio lo puede hacer MATLAB. Sin embargo, bueno, la parte de Simulink de MATLAB. De hecho, Simulink es una herramienta muy, muy poderosa que, por ejemplo, pueden ustedes definir un filtro ahí digital, les genera el código en VHDL o en Verilog y hasta les puede generar ya la cama de prueba, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, mi sugerencia es de que no se vayan por ese lado, pues porque van a tardar más tiempo en ver cómo funciona la herramienta de MATLAB. Entonces, aquí mi sugerencia es de que se vayan así por los principios básicos, ¿no? O sea, agarren el lenguaje de Verilog o VHDL, describen su sistema, describen su cama de pruebas, le inyectan señales, ven qué es lo que obtienen, y a partir de eso que obtienen, pues lo verifican en MATLAB, por ejemplo, ya esas señales que acaban de recibir, las verifican para ver que sea adecuado, ¿no? O sea, que esté funcionando correctamente su sistema. ¿Ok? Entonces, ya lo que... ¿Sí? Yo tengo una Dime. pregunta. Ah. ¿Se puede verificar en el mismo programa donde hacemos el código de Verilog? Sí, de Hay hecho, como un diagrama, pues, que te sale las señales y ya ahí vamos viendo, se verifica. No sé si se puede ahí. sí, o sea, aquí el detalle es, o sea, el lenguaje como tal es Verilog, ¿no? Y ahí lo que te permite Verilog o VHDL es, ¿cómo se llama? Inyectar un vector, por ejemplo, o inyectar datos, y los datos de salida que te los vaya almacenando. Ahora bien, dependiendo sobre qué plataforma estés trabajando, o sea, si la plataforma de Xilinx o de Altera, etcétera, esos datos que estás recopilando, esos programas tienen la posibilidad de que te los despliegue ya sea como una gráfica o como una secuencia de tiempo, etcétera, pero eso ya está muy dependiente de, ¿cómo se llama? De la plataforma en la que trabajes, ¿no? Ah, ok, sí. Entonces, Nomás que no me acuerdo cómo se llama el programa ahorita, pero sí ajá, me acuerdo que se ven las gráficas. eso podría ser, ¿no? Ok. Aquí, aquí creo que lo más sencillo es de que al realizar la cama de prueba, ustedes van a tener la posibilidad de leer, por ejemplo, archivos de datos separados por comas, que esos sean sus estímulos de la cama de prueba y que, ¿cómo se llama? Que la cama de prueba, los resultados, se los guarde en un archivo separado por comas, ¿no? Y MATLAB perfectamente puede leer esos archivos separados por comas y ya ustedes pueden hacer el análisis en MATLAB sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, esa señal que estaría almacenada en un archivo separado por comas, ustedes ya la podrían graficar en MATLAB, sacarle la, la transformada rápida de Fourier para ver si el comportamiento en frecuencia es el adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí creo que mi sugerencia es no se compliquen tanto la existencia y hacer eso, ¿no?
tal vez trabajar en MATLAB, o sea, hacer el análisis de las señales como tal en MATLAB, pero sí el programa que le inyecte y lee y recopile la información del diseño que están ustedes haciendo, pues hacerlo en Verilog o en VHDL, ¿no? ¿Sí? Sí. Ujú. Sí, doctor. Suena complicado, sin embargo, es más que complicado es talacha, pues, ¿de acuerdo? Y creo que para ustedes va a estar ligeramente más sencillo, porque Verilog, por lo menos, creo que también VHDL, tiene ya definidos, o sea, como tal, el operador de multiplicación, suma y todo eso, lo tiene ya definido, pues. Aquí lo que hay que hacer la diferencia es de cuando ustedes escriben algo en Verilog, no todo eso es sintetizable, es decir, no todo eso que están describiendo se puede descargar a un FPGA. Por ejemplo, si ustedes en Verilog ponen multiplicación de dos números, posiblemente esa multiplicación, o bueno, se las trata de poner en el FPGA, pero consume mucha área, o de plano no se los puede, ¿cómo se llama? No se los puede sintetizar. Entonces, si me quisiera poner un poco más estricto, les diría, ustedes diseñen sus propios bloques de multiplicación o lo que sea, para que pueda ser todo eso sintetizable, ¿no? Pero no, creo que lo vamos a dejar así hasta este paso. O sea, con el simple hecho que hagan la descripción de hardware, ¿no? Entre más lo diseñen pensando de que lo van a implementar en una FPGA, eso estaría perfecto, pues. ¿De acuerdo? Pero en este caso, hasta este momento, todo se va a quedar en simulación. ¿Ok? ¿Dudas de esto? No. No, doctor. Ok. En cuanto a referencias de Verilog o VHDL, pues en la red hay mucha información. Como tal, los dos lenguajes son estándares de la IEEE, si no me equivoco, entonces no hay inconveniente. Desde mi muy particular punto de vista, se me hace un poco más sencillo Verilog que VHDL. Pero ahí es ustedes como ¿cómo se llama? Se adecúen, ¿de acuerdo? O con lo que más se sientan cómodos, pues. Y bueno, aquí la idea es de que ustedes hagan el diseño y validen que todo lo que estén haciendo sea correcto, ¿no? O sea, por ejemplo, en la cama de pruebas, una cosa que tendrían que hacer, por ejemplo, es de que decir durante la cama de pruebas, ponemos la ganancia del filtro, ay, bueno, a ver, déjense escribe, filtro, este otro, ponemos las ganancias en 0, de tal manera de que nomás esté la componente en pasabajas. Y ustedes le meten una señal aleatoria, por ejemplo, ruido blanco, ¿no? Y lo que deberían de obtener a la salida, como resultado, es ese ruido blanco, pero filtrado. ¿Cómo harían ese análisis? Esa señal que están obteniendo, le sacan la transformada de Fourier y verían que nomás están quedando con las componentes de baja frecuencia. ¿Ok? Y eso es lo que estarían reportando, pues. ¿Dudas de esto? Por ahorita no. Algo que les Pues ahorita puede, no, doctor. algo que les puede ayudar y que recopila todo esto es el video de mi canal de YouTube por el de la clase de licenciatura que dice diseño de filtros o algo así. Ahí voy, ¿cómo se llama? Desde el diseño de un filtro analógico Butterworth. Filtro Butterworth analógico lo convertí a digital. Ese filtro digital
en donde ya obtengo los polos y los ceros, lo convertí en una ecuación de diferencias. Luego esa ecuación de diferencias ¿cómo se llama? La programé en lenguaje de MATLAB y corroboré de que ese programa sí se estuviera comportando como un filtro el que haya diseñado, ¿no? En su caso, bueno, yo lo programé para MATLAB, en su caso sería sería descripción de hardware en VHDL o en Verilog. En cuanto al proyecto final, la concesión que le he hecho a sus compañeros es de que las funciones de transferencia las obtengan a partir de la herramienta de MATLAB que es para diseñar filtros digitales, ¿de acuerdo? Es decir, esa herramienta de MATLAB se llama Filter Design, si no mal recuerdo. Ustedes le ponen cuál es la frecuencia de corte de su filtro, la tasa de muestreo, y ya. Y bueno, si se trata de un filtro pasabajas, pasabandas, etcétera. Y a partir de qué filtro quieren ustedes trabajar, si un filtro, primero, si es un filtro FIR o si es un filtro IR. Mi sugerencia es de que consideren los filtros IRs porque van a necesitar menos operaciones para llevar a cabo la tarea. Y bueno, si es un filtro IR, ¿a partir de qué filtro analógico están partiendo? Si un filtro Butterworth, Chebyshev, etc. Ahí ustedes pudieran escoger el que quisieran, por ejemplo, Butterworth, y ya les arroja la función de transferencia, ¿no? Y ya lo que tendrían que hacer ustedes es esa función de transferencia, convertirlo primero en una ecuación de diferencias y posteriormente implementar esa ecuación de diferencias. Entonces, ustedes pueden utilizar esa herramienta de MATLAB o cualquier otra que haga el diseño de filtros. Aquí lo importante es de que se afronten un poco con ¿cómo se llama? Con la parte de diseño, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no, yo creo que sí les voy a poner una restricción más. Que todo el diseño sea en punto fijo, para que sí tenga algo de complejidad del programa. Bueno, el proyecto, pues. ¿De acuerdo? Ustedes deciden el tamaño de palabra y que sea todo en representación en punto fijo. Bueno, todo esto que les estoy diciendo se los anotaría y se los enviaría por correo. De todas maneras, ya queda grabado la sesión y la pueden consultar de nuevo cuando ustedes gusten. ¿Qué más? Pues básicamente eso. Y bueno, más adelante en el curso vamos a ver cuál es la relación de los polos y ceros en el comportamiento en frecuencia, etc. Pero sí quería mencionarles todo esto para que empezaran desde ahorita a ver cómo hacer la implementación. Y ya, bueno, y por último, con respecto a esto del proyecto final, pueden trabajar en equipos. Son 10 personas, ¿verdad? En el curso. Creo que somos 11. Pero 11. creo que falta uno. Sí. Ok, entonces pueden hacer 2 equipos, uno de 5 y uno de 6, por ejemplo. Ahí ustedes van a tener la libertad de escoger con quién, cómo se organizan, pues. Aquí el detalle es de que si trabajan, bueno, al trabajar en equipo, todos deben de saber el desarrollo de todo el proyecto. O sea, se pueden dividir el trabajo, sin embargo, todo el mundo tiene que saber qué es lo que hizo su compañero, ¿de acuerdo? Para que cuando les pregunte, ustedes me sepan contestar cómo funciona cierta parte o cómo se implementó, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Ujú. Sí, está bien, doctor. ¿Alguna duda de todo esto?
Por el momento no. Ok. Bueno, pues eso era la mención que quería hacer ahorita con esto, ¿no? Y por eso les mencioné eso de cómo pasar de la función de transferencia a la ecuación de diferencias, ¿no? Bueno, ¿qué hora es? Son las 10. Bueno, creo que por hoy podríamos terminar. Lo único que les pediría es de que leyeran del libro de ProAquis o de cualquier otro, el cómo se llama? Cómo resolver ecuaciones de diferencias con la transformada Z. Y bueno, con la transformada Z unilateral, ¿de acuerdo? Entonces, que lo lean, que lo comprendan y lo discutiríamos la próxima clase. Y bueno, y como último aviso, me llegó una circular y al parecer el próximo lunes 2 de noviembre no hay ¿cómo se llama? Así es, 2 de noviembre no hay actividades, entonces para la próxima clase nomás tendremos la clase del miércoles, ¿de acuerdo? Ok. Sí, está bien, doctor. Doctor, en el ProAquis, ¿en qué capítulo se encuentra lo de las ecuaciones de diferencia? ¿También en el 2? No. Es el capítulo referente a la transformada Z y creo que bueno, en mi versión es el capítulo 3, no sé en las otras versiones. Y lo que tendrían que leer o estudiar es cómo resolver ecuaciones de diferencia utilizando la transformada Z unilateral. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Sí, está bien, doctor. Pues no sé si tienen alguna duda, algún comentario o algo. Hasta ahorita no, doctor. Bueno, entonces si no hay dudas, comentarios o lo que sea, con eso podríamos terminar el día de hoy. Ok, está bien, Berta. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Gracias, hasta luego. Igualmente. Hasta luego.